Las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, atribuciones de la Autoridad Nacional Ambiental, derechos de la naturaleza, así como el pedido reiterado de que se dé cumplimiento al mandato popular respecto a eliminar los eventos públicos que impliquen la muerte de un animal, fueron entre otros los temas que marcaron el inicio del segundo debate del proyecto de Código Orgánico del Ambiente este jueves en el Pleno. Sobre las propuestas planteadas vamos a dialogar en nuestra primera entrevista de hoy. Carlos Viteri, dirigente indígena amazónico, exsecretario ejecutivo de la ECORAE, asambleísta nacional por Alianza País, presidente de la Comisión de Biodiversidad. Asambleísta Viteri, bienvenido a TVL Noticias. Hola Belkis, un gusto estar aquí en la televisión legislativa. Pues a todos los hermanos ecuatorianos y ecuatorianas un afectuoso saludo. Tuvimos una extensa jornada, por así decirlo, el día de hoy con el inicio del segundo debate del proyecto de Código del Ambiente, una primera lectura respecto de lo que fue esta discusión. Sí, yo creo que es un hecho muy trascendental para el país y yo estoy muy entusiasmado, muy contento. Una buena noticia para el país que iniciamos el segundo debate del Código Orgánico del Ambiente, un código que definitivamente nos va a permitir dar un salto cualitativo en la calidad de la gestión ambiental, pero al mismo tiempo hacia una transformación cultural, un salto civilizatorio que nos permita tener una relación mucho más armónica, de respeto, equilibrado entre los seres humanos, la economía y la naturaleza. Se dijo en su momento que si bien constituyó un avance importante lo establecido en aquella sección en la Constitución de la República sobre derechos de la naturaleza, sin duda hacía falta una legislación que un poco adapte todos estos conceptos y ya los aterrice. Absolutamente cierto. Una norma que articule la legislación dispersa en materia ambiental, que actualice, porque pues varias normas que está recogiendo el Código Orgánico del Ambiente datan de los años 70 y de los años 90. Entonces requerimos una actualización, una articulación en un solo cuerpo legal, pero al mismo tiempo la instrumentación, es decir, la aplicación de los derechos colectivos y de las responsabilidades de los ciudadanos y ciudadanas para pues ejercer y propiciar ese derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. De tal manera que pues, inició un debate amplio, un debate democrático, profundo, en donde los asambleístas de las más diversas vertientes políticas expresaron sus puntos de vista alrededor de temas sumamente importantes, trascendentales. Por ejemplo, yo quiero destacar el hecho de que el Código Orgánico del Ambiente, por primera vez en la historia, permite la legalización de las tierras comunitarias de pueblos y nacionalidades ancestrales en áreas protegidas, lo que en el pasado y en la legislación vigente no es posible. Eso pues cumple la Constitución, pero al mismo tiempo eso es producto de una muy amplia participación de estos sectores de la sociedad en la consulta prelegislativa. Estamos hablando de una participación, Belkis, de alrededor muy cercana a los 5.000 ciudadanos que han participado en estos procesos de consulta prelegislativa y socialización, colectivos ambientalistas, la academia, científicos, investigadores, juristas, y por otro lado, pues los GATS y entidades del gobierno central. Y creo que es una de las leyes que se nutre de la más amplia participación ciudadana en su construcción. Asambleísta, a propósito de este ejemplo que usted acaba de citar como un derecho reconocido dentro de este proyecto de código, me gustaría profundizar brevemente porque hubo un aspecto que se dijo durante este debate y es que mucho se hacía énfasis en este código en el tema de los animales, los derechos de los animales, pero ¿qué pasa con la garantía de derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades? Que al parecer no estaba contemplado de manera específica. Mira, Belkis, yo saludo el debate que hubo. Creo que fue muy saludable, creo que fue muy constructivo, ¿no? Hubieron propuestas sumamente interesantes, propuestas que pues aluden a al necesario proceso, digamos, de cambio cultural, de evolución de la sociedad para pues construir un país más sostenible, un país donde se ponga fin definitivamente a temas como por ejemplo el maltrato animal. ¿Ya? Claro que
el debate se centró en este tema, ¿no? Entre pues, sectores de protección animal y sectores que defienden tradiciones que también los protege nuestra Constitución, como por ejemplo la pelea de gallos, el rodeo montubio. Nosotros vamos a legislar con base a la Constitución, pero al mismo tiempo un tema que se debatió muchísimo y que fue motivo de la consulta prelegislativa fue efectivamente el destino o la posibilidad de resolver un problema gravísimo, la titulación de las tierras comunitarias en áreas protegidas, en parques nacionales, en bosques protectores, que ya es un conflicto, ¿no? Y para eso el Código Orgánico del Ambiente lo que ha hecho es determinar ese derecho que tienen las comunidades y pueblos ancestrales de la seguridad jurídica sobre sus tierras comunitarias. En ese marco establece también un plazo de 180 días para que la autoridad ambiental y la autoridad agraria, pues en coordinación establezcan los mecanismos para aplicar este derecho. De tal manera que con eso damos salida y cumplimos con lo que establece la Constitución y damos salida a una situación que ya es un problema social y que incide negativamente en el buen vivir de las comunidades. Este es entonces un ejemplo o una manifestación de esta procura de garantizar los derechos de, ya lo decía yo, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como se demandaba. Así es la plena garantía o el pleno cumplimiento de los derechos colectivos. Correcto. Y ese es uno de los temas claves de este Código Orgánico del Ambiente. Aparte de eso, en el libro primero sobre nuestro patrimonio natural, pues se establece también el respeto y la protección del conocimiento ancestral. Hay una regulación precisa sobre los mecanismos de acceso a los recursos genéticos en áreas protegidas, porque la autoridad ambiental, que es la que va a asumir la rectoría en el cumplimiento del código, ejerce sus competencias en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En ese caso, pues la autoridad ambiental, en coordinación con la CENESID, que es la rectora de otra ley importantísima como es Ingenios, pues van a establecer estos mecanismos de acceso a los recursos genéticos, siempre respetando y protegiendo los conocimientos ancestrales y a fin de evitar también, entre otros aspectos, la biopiratería. Correcto. Asambleísta Viteri, ha hecho referencia a las competencias o atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional y allí yo quisiera brevemente pasar revista a lo que fue la discusión hoy, concentrándonos, por ejemplo, en esta primera parte, en el libro preliminar y primero particularmente sobre el régimen institucional. Allí se cuestionó, por ejemplo, que la Autoridad Nacional Ambiental tenga o se pueda convertir en juez y parte, al emitir regulaciones y demás, y también al convertirse en un ente sancionador, se dijo. De ahí que surgió esta propuesta de crear una superintendencia ambiental, en este caso, para que cumpla estas funciones. Esto no se ha contemplado como tal dentro del proyecto. Mira, el Código Orgánico del Ambiente, en su libro primero, habla de la institucionalidad, ¿no? Establece el Sistema Nacional de Gestión Descentralizada Ambiental, del ambiente, ¿no? En donde hay la figura de la autoridad nacional, es decir, en este caso el Ministerio del Ambiente, y la participación de los gobiernos autónomos descentralizados de los diferentes niveles territoriales, previa a una acreditación, ¿no? En ese marco, pues se descentralizan las competencias. No es que se concentran, se descentralizan las competencias. No se concentran en la autoridad como tal, en el ministerio. No se concentran en la autoridad ambiental. La autoridad ambiental, como rectora de la temática ambiental, define los lineamientos políticos a ser aplicados a nivel nacional, ¿no? En base a esto, los GATS asumen sus competencias en sus diferentes jurisdicciones. Competencias que son complementarias, deben ser complementarias, ¿no? En temas de control, en temas de autorización también, de licenciamiento, y en temas también de sanciones. Son acciones complementarias. De eso estamos hablando, de una verdadera descentralización. A través de los GATS. A través de los GATS. En eso consiste el sistema de gestión ambiental que propone el Código Orgánico del Ambiente. Hay temas que por Constitución no se pueden descentralizar, como por ejemplo el manejo, la gestión de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la biodiversidad
está considerado dentro de los sectores estratégicos que son competencia del gobierno central. Otros temas que tienen que ver con el recurso forestal, correcto, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Eso ya es competencia de la autoridad nacional, de la manera que esos no pueden ser delegados. Me refería puntualmente al tema sancionatorio, si se quiere. Allí usted, bajo esta lógica y esta reflexión y esta aclaración, ¿usted no sería partidario de crear una nueva institución que se encargue específicamente de estos temas? Mira, en este tema nosotros acogimos aquello que fue planteado en el primer debate, ¿no? En el primer debate, recordemos que pues, hubo varios sectores de nuestro Parlamento que propuso que no era necesario crear otra entidad, ¿no? Que significaba inflar el aparato burocrático, que significaba mayores egresos del presupuesto nacional, ¿no? Y por eso no se veía pues, pertinente la creación. Eso ha sido cuestionado, los sectores de oposición han cuestionado permanentemente eso, y resulta que ahora hay algunos sectores de oposición, inclusive dentro de nuestra bancada, que plantean otra vez aquello. Eso ya fue superado, de tal manera que nosotros hemos acogido, ahora no se crea la Agencia de Regulación y Control del Ambiente que fue inicialmente propuesto, ¿no? Y más bien las competencias se distribuyen en todo este sistema descentralizado. Y pues vale señalar allí que oportunamente el próximo miércoles llegaremos al debate, por ejemplo, el último libro que tiene que ver con la reparación integral y las sanciones. Y allí damos otro salto cualitativo porque por primera vez una norma ambiental recoge pues un mecanismo de aplicación de sanciones y de valoración del impacto ambiental con fundamentos técnicos, ¿no? Que no da lugar a la subjetividad, ¿no? Actualmente, pues un daño ambiental y las multas son pues, muy subjetivos o al cálculo. Eso no puede darse. De tal manera que pues estamos hablando de un Código Orgánico del Ambiente, Belkis, que es muy bueno, producto de una amplia participación de la sociedad, producto de un amplio debate, pues, pero el debate continúa. El debate continúa, vamos a legislar para tener un código para el futuro, un código que recoge todos los temas del debate actual en el mundo entero, en el planeta entero. Por eso articula libros como, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Nuestros recursos marinos costeros. Así es. Todos los temas que hace semanas atrás pues acordó Hábitat 3, nuestro código ya lo viene trabajando, de tal manera que vamos a tener una legislación, pues un código que al igual que nuestra Constitución se va a colocar a la vanguardia de la legislación ambiental. Y este debate apenas inicia, asambleísta Viteri, así que con seguridad seguiremos hablando de este tema ya cuando estemos a puertas ya de la aprobación. Absolutamente. Este es un hecho histórico para el país. Un hecho histórico porque es una norma que va a ser uno de los pilares del logro del summa causa y el buen vivir, uno de los pilares que nos va a permitir construir una sociedad sostenible. Correcto, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El asambleísta Carlos Viteri Hualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, a propósito del inicio del segundo y definitivo debate del proyecto de Código Orgánico del Ambiente. Discusión que, como ya lo advertimos, se retomará la semana próxima, el miércoles puntualmente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional.